La palabra de nuestro Dios se lee de esta manera en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó bienes. A uno dio 5 talentos, al otro 2, al otro 1 y a cada uno conforme su capacidad. Y luego se fue lejos. El que había recibido 5 talentos los negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero aquel que había recibido 1 cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando al que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo: bien, bueno siervo, fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entre en el gozo de su señor. Llegando también al que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tiene ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo: bien, buen siervo fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entre en el gozo de tu señor. Pero llegó también el que había recibido 1 talento y dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo y fui, escondí tu talento en la tierra, aquí tiene lo que es tuyo. Respondiendo el Señor le dijo: siervo malo, negligente, ¿sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí? Por tanto deberías haber dado mi dinero a los bancarios y al venir yo hubiese recibido lo que es mío con los intereses. Quítenle pues el talento y denle a aquel que tiene 10 talentos, porque al que tiene se le dará, y al que no tiene aún lo que no tiene se le quitará. Y al siervo inútil échenle en las tinieblas, fuera de allí será el lloro y el crujir de dientes. Palabra de Dios para el pueblo de Dios. Pueden sentarse, mis hermanos y hermanas. Hay muchas frases que tenemos tanto en la Biblia como también tenemos muchas frases en el mundo secular de hombres que han conquistado territorio o de hombres que han conquistado estados, ciudades y podemos decir también nacionalidades. Y hay una frase, hermanos, hermanas, que encontramos en la palabra de nuestro Dios y que nos habla acerca de aquello que hemos recibido y que nos habla o nos anima de aquello que el Señor nos ha dado y se lo hemos puesto en práctica. Por ejemplo, en esta tarde mi título, yo me voy a estar moviendo bajo el título mayor privilegio, mayor responsabilidad. Mayor privilegio, mayor responsabilidad. Lo habla también, hermanos, hermanas, el Evangelio según San Lucas, y nos dice en el versículo 12, capítulo 24, que aquel que no conoce lo que tiene que hacer y hace lo que no tiene que hacer, se le va a torturar poco. Pero aquel que conoce y sabe lo que tiene que hacer y no lo hace, se le va a torturar mucho, mucho más. Hermanos, hermanas, para hacer un contexto de este pasaje, vayamos a ver qué estaba sucediendo en este momento que nuestro Señor Jesucristo escribe o trae esta palabra o comparte esta parábola. Sabemos que la parábola que conocemos
como la parábola de los talentos. Pero si nos damos cuenta, en el capítulo 24 y en el capítulo 25 encontramos las parábolas que conocemos como el fin del mundo o la venida del Hijo del Hombre. Por ejemplo, tenemos la destrucción del templo, tenemos también lo que conocemos el siervo fiel y el siervo infiel. Tenemos la parábola que nuestra hermana Almita nos compartía a la semana pasada de las 10 vírgenes, que habló de las prudentes, de las sabias, de las 5 prudentes, de las 5 sabias y de las 5 sin sesos, ¿verdad? Las 5 insensatas, no sabias. Entonces, nuestro Señor Jesucristo, mi hermano, a mi hermana, en estos momentos, si nos damos cuenta y vamos a hacer un contexto del pasaje bíblico, estaba a punto de ir ¿a dónde? A la cruz. Estaba a punto de morir. Estaba a punto de entregar su vida por usted y cada uno de aquellos y aquellas que el Señor Dios nos había dado o les había dado vida en ese entonces. Entonces Jesús iba a partir y quería tener bien claro o quería dejar bien claro, quería que sus seguidores tuviesen bien claro lo que Él iba a dejar y lo que ellos y ellas tenían que hacer con lo que Él les iba a dejar. Y por ello vemos que les trae estas parábolas. No le dice exactamente, no dice el reino de los cielos es, sino Jesús dice el reino de los cielos es semejante a 10 vírgenes, semejante al siervo fiel y al siervo infiel, semejante, dice en este momento, a un hombre que tenía unos talentos, que tenía podemos decir una herencia, que tenía un dinero. Porque si vemos aquí mis hermanos, a mis hermanas, está hablando de qué, de dinero. Como dicen por ahí, de money, ¿verdad? Y dice, el hombre tuvo que irse. Pero dejó sus bienes, dice la palabra de Dios, dejó sus bienes a cargo de 3 siervos. Les dejó sus bienes a 3 siervos, dice la palabra. A uno le dio ¿cuántos talentos? 5 talentos. A otro le dio 2 talentos. Y a uno le dio 1 talento. Pero algo bien interesante, voy a hacer un paréntesis aquí, hermanos, hermanas, para poder entender. Yo sé que ustedes conocen y entienden, pero a veces yo me confundía de que confundíamos los talentos con los dones. Entonces muchas veces nosotros preguntamos, usted pregunta, ¿cuántos dones tienen o cuáles son tus dones? Y los confundimos ¿con qué? Con los talentos. Entonces, los talentos y los dones no son los mismos, ¿ok? Los talentos, mis hermanos, es aquello que Dios le da al ser humano, aún no siendo cristiano, aún cuando no conoce de Dios. Dios da talentos, por ejemplo, hábil en la música, en el canto, en matemáticas. Esos son los talentos que Dios da aún no siendo cristiano. Algo bien interesante que tienen en común, mientras usted más los practica, más los va equipando y los va desarrollando. Por ejemplo, Christopher, desde que Dios le dio vida, tuvo el talento de la batería. Y cuando era un niño, todavía que ni caminaba, un hermano de la iglesia donde éramos miembros lo agarraba y lo sentaba en su piernita, y él con los palitos, apenas podía levantar los palitos y mire, le daba la batería. Pero conforme fue poniendo en práctica, lo fue
desarrollando. Ahora no es un maestro, nunca recibió clases de batería, pero ahora no es un maestro en la batería, pero yo puedo decir, es único para mí en la batería. Entonces, los talentos es aquello que Dios nos da a uno siendo cristiano o cristiana. Mire la misericordia y el cuidado de Dios. A uno siendo cristiano ni cristiana, Dios nos dota de talentos para que usted los pueda usar para el uso de los demás, no para la vanagloria nuestra. Claro, otros los usan también en su trabajo, para su trabajo y para recibir la porción, pero se usan para el uso de los demás. Ahora los dones, dice la palabra de Dios, mis queridos hermanos, y nos dice Corintios que los dones nos lo da el Señor cuando usted recibe al Espíritu Santo. Es cuando el Señor nos dota de dones, sabiduría, fe, servicio. Pero los dones no los reciben aquellos o aquellas que no conocen de Dios. Los dones son recibidos por aquellos y aquellas que le han entregado su vida al Señor y que han hecho un compromiso con el Señor. Entonces el Señor, a través del Espíritu Santo, nos va dotando de dones. Usted como cristiano y como cristiana tiene dones y tiene talentos. Nosotros tenemos dones y tenemos talentos. Qué privilegio, hermanos. Qué privilegio, jóvenes. Qué privilegio, iglesia, que Dios nos dotó de dones y talentos. Por ejemplo, si usted ve a la hermana Mari, ella es bien talentosa para decorar, para arreglar, hacer. Aparte de esos talentos que ella tiene, también Dios le ha dado dones. Así a cada uno de nosotros. Ahora imagínese, solo piense, hermano, hermana, jovencito, jovencita, si la iglesia de Dios, no solo Vida Nueva, la iglesia de Dios en general pusiera en práctica los dones y los talentos. Si la iglesia de Dios pusiera en práctica, bueno, lo voy a arreglar de la otra manera. Si la iglesia de Dios pusiera todos los dones y todos los talentos en práctica, ¿qué no sucedería? ¿Qué no pasaría? Si un grupito de varones, y bendito Dios, Dios bendiga a cada uno de los varones que nos acompañaron el día de hoy y por creerle a Dios. Si un grupito de varones que dijeron, bueno, vamos a orar y vamos a extender este congreso a otros lugares, y ahora vemos la revolución que se está levantando. ¿Por qué? Porque en el ser humano hay necesidad, hambre de Dios. En el ser humano hay necesidad y hambre de Dios. Porque mire, ayer escuchábamos que hasta un pastor de Minnesota venía a ser parte. ¿Usted entiende eso? ¿De dónde viaja para recibir palabra de Dios? Para recibir presencia de Dios, para recibir la dirección de Dios. Hay necesidad, varones. Pero a veces somos tan orgullosos que decimos, ay, yo estoy bien. Bien mal. Bien mal, hermanos, porque no reconocemos que necesitamos de Dios, aun cuando Dios en su misericordia y en su cuidado nos ha dotado de dones y talentos para ejercer dentro de la iglesia del Señor. Y no solo dentro de la iglesia, sino allá afuera. Aquel o aquella que no conoce de Dios, Dios te dio dones y talentos para compartir. Pero no quiero brincarme, hermanos. No quiero brincarme. Entendemos que son dones, ¿verdad? Y entendemos que son talentos. Hoy no me pusieron musiquita ni nada por el estilo. Y el poder ver todos esos ojos poniéndome cuidado, como que me ponen un poquito nervioso. Luego el hermano Pedrito con ese palo ahí en la mano. Pero lo interesante de esto, mis hermanos, hermanas, que cuando Jesucristo hablaba de los talentos, no son los talentos que yo le estaba compartiendo con ustedes. En la Biblia, los talentos que estaba hablando nuestro Señor Jesucristo
estaba hablando en el Antiguo Testamento, cuando se referían en talentos, hablaban de ciertas piezas de oro, de plata y de cobre, y que cada uno diferentemente en el lugar se les daba un peso. Los pesaban de una manera y cada talento en diferente lugar tenía un peso. Ahora, en el Nuevo Testamento, escuche esto para que usted tenga una idea. En el Nuevo Testamento, un talento equivalía a 6,000 denarios. Un talento equivalía a 6,000 denarios. Ahora, si nosotros como cristianos y cristianas conocedores de la palabra echamos nuestra mente a volar al Evangelio San Mateo, cuando Jesús viene a hablar de los labradores y la viña, ¿cuánto se le pagaba por día a un trabajador? Un denario, hermanos. Entonces, el que tenía la mínima cantidad, el que tenía un talento, decimos, pero ¿por qué el Señor a uno le dio 5, a otro le dio 2 y a otro le dio 1? ¿O por qué el Señor le da más talentos a aquel que a mí? ¿Por qué el Señor le da más dones a aquel que a mí? Y hasta entramos en contienda, ¿verdad? Aquí no. Pero hay lugares que entramos en contienda porque a este lo ponen aquí y lo ponen allá y lo ponen por allá y decimos, ¿sabes qué es el preferido del pastor? Esa familia es la preferida del pastor. Vemos aquí que Dios le dio, Jesús, perdón, a través de la parábola que está compartiendo, a uno le dio una cantidad, a otro le dio otra cantidad y a otro le dio una mínima cantidad. La palabra nos dice ahí que a cada uno le dio conforme su capacidad. ¿Ok? Gracias, Alex. Como que nos vamos a relajar más porque la gente está tensa. A cada uno le dio conforme a su capacidad. Por ejemplo, la capacidad que tiene la hermana Gloria no la tiene la hermana Vilma. La capacidad que tiene mi hermano y eso no la tiene el hermano Abel. Y no queremos decir que uno tiene menos y que otro tiene más. Dios a cada uno le dio su capacidad. Y Dios no abusó a través de la parábola. El amo no abusó de la capacidad de cada uno. Dice que a cada uno le dio conforme a su capacidad. Al que le dio 4, al que le dio 2 y al que le dio 1. A cada uno le dio conforme la capacidad que ellos tenían. Solo que ellos lo iban a desarrollar conforme a su capacidad. Dice la historia que al que le dio, ¿cuánto le dio al primero? 5, imagínense, wow. Al que le dio 5, no lo pensó, corrió rápidamente, dice la palabra de Dios, y vino y los puso ¿a qué? A trabajar. No esperó, no preguntó. Él sabía y conocía que tenía la capacidad para desarrollar lo que su amo le había dado. Él fue obediente y reconoció que tenía que obedecer y llevar a cabo lo que su amo le había puesto en sus manos. No preguntó, no cuestionó, no dijo yo no, sino dice la palabra que inmediatamente salió y los puso a trabajar. Así mismo, al que le dio 2, no cuestionó, iglesia. Salió corriendo y los puso a trabajar porque él conocía que tenía la capacidad para doblarlos, para que cuando regresara el amo pudiera presentarle el trabajo de lo que había hecho. Eso no cuestionaron, tenían la capacidad. El Señor les había dado la capacidad. Pero dice la palabra de Dios que el que le había dado 1 cuestionó. Cuestionó. Y de alguna otra manera sacó un pretexto, como nosotros muchas veces nos la inventamos, ¿verdad? Nos la inventamos. En cualquier índole, en el trabajo, con la esposa o con el esposo, con el papá o la mamá. ¿Cómo somos buenos para inventarnos la verdad? Y a veces ni nosotros nos la creemos. Y a veces
el papá o la mamá, o por ejemplo los hijos. ¿Por qué llegaste Es que me sucedió esto y lo otro aquí por ahí. Inventamos. Rápidamente se la inventó. Reconozco que eres duro. Señor, reconozco que eres duro y que levantas donde no siembras y recoges donde no esparces. Por eso tuve miedo y fui y lo enterré. Qué tranquilo, qué cómodo, hermanos. Qué tranquilo y qué cómodo. El tesoro, lo que el amo le había dado, el dinero, porque eran sus bienes, era lo que él tenía, era de lo que él dependía. Vino y lo puso a las manos de sus siervos. 2 fueron y lo trabajaron. 1 vino y lo enterró. Y lo interesante de esto, hermano, lo que podemos sacar a reducir es de que cuando regresó vino y le trajo, les pidió cuentas. Vino aquel que había recibido, la mayoría dice, mira, me diste 4. Los trabajé y traigo 4 más. Mira, vino aquel que había recibido 2, me diste 2, los trabajé y te traigo 2 más. Y el amo de alguna manera los premió, hermanos, hermanas. ¿Quién anhela quiénes anhelan que cuando lleguemos a la presencia de Dios, el Señor nos diga esas palabras: siervo fiel, en lo poquito que te di, fuiste fiel. En lo poquito que puse en tus manos, fuiste fiel. En lo poquito que te entregué, fuiste fiel. Sobre lo mucho, dice la palabra de Dios, sobre lo mucho te pondré. En lo poquito fuiste fiel, sobre lo mucho te pondré. Dios, a través de esta parábola, nos muestra que Él recompensa, hermanos, solo a través de lo que estamos viviendo, el tener vida, el tener trabajo, el estar aquí adorando y bendiciendo el nombre de Dios, dando gracias en una celebración que no nos pertenece, pero el Señor ha sido tan bueno que nos ha hecho parte de esta celebración, día de acción de gracias. Dale gracias a Dios por lo que ha hecho en nuestra vida, cómo nos rescató, cómo nos sacó del fango y cómo nos ha dado, hermanos, una nueva vida, un nuevo propósito. Y no solo nos rescató, no solo nos ha dado una nueva vida, no solo nos ha dado un nuevo propósito, nos ha dotado de dones y talentos, capacidades, inteligencia. Hermanos, hermanas, ha puesto sus tesoros en nuestras manos. Ha puesto, hermanos, su herencia, porque es lo que es, su herencia en nuestras manos. Pero dice la palabra de Dios que cuando vino aquel siervo, le digo, siervo infiel, irresponsable, dice otras versiones, irresponsable. Si tú sabías que soy duro y que levanto, porque todo le pertenece a Dios, todo es de Él. Si tú sabías que levanto donde no ciego y que recojo donde no esparzo, hubieras ido a los bancos y hubieras dado mi dinero a los bancos, y cuando yo regresara me habías dado ¿qué? Los intereses. Por lo tanto, dice la palabra de Dios, por lo tanto, échenlo al fuego. Pero antes quítenle lo que tienen. Hermanos, hablando como familia, ¿quién tiene aquí una responsabilidad dentro de la iglesia? Una responsabilidad, un privilegio. Amén. ¿Quién tiene 2 privilegios? ¿Quién tiene 3 privilegios? ¿Quién tiene 3 privilegios? No tenga miedo. No tenga miedo. ¿Quién tiene 4 privilegios? Y tenemos muchos privilegios, hermanos y hermanas.
Si usted se da cuenta, la palabra de Dios dice que vinieron al que tenía uno y se le dio uno y no lo puso a trabajar. Se lo quitaron y se lo dieron ¿a quién? Al que tenía más, al que se le había dado 5. ¿Por qué? Porque aquel que se le da mucho y lo pone a trabajar, se le da más. Y el que se le da poco y no lo pone a trabajar, aún lo que tiene se le quita. Aún lo que no tiene se le quita. Dice la palabra, allí será el crujir y el rechinar de dientes. Hermanos, no lo digo yo, lo dice la palabra. Nuestro Señor Jesucristo estaba a punto de partir. Nuestro Señor Jesucristo estaba a punto de dejar el mundo donde estaba, y Él había preparado a sus discípulos, les había compartido la palabra, los había educado. Ahora quería que sus discípulos estuviesen bien claros lo que Él les había puesto en sus manos. Hermanos, algo bien interesante que encontré en esta parábola, que lo que Dios nos ha dado, el talento que Dios nos ha dado, no son las capacidades que tenemos del cántico, de la música. Dios nos la dio, pero escucha lo que voy. El talento que tenemos no son los dones que Dios nos dio. Dios nos los dio para la obra de Dios. Pero muchas veces nosotros vivimos una mentira. Vivimos la vida como si la vida no se fuese terminar, como si la vida fuera nuestra, como si la vida nos perteneciera a nosotros. Pero va a llegar un momento, y yo puedo decir, mi hermano, es una palabra propia, que esta parábola no era solo para los cristianos, que esta parábola era para los cristianos y los que no eran cristianos. Porque déjeme decirle, aún como comencé, a los que no eran cristianos, Dios les da capacidades. Dios nos da una vida. Dice alguien por ahí, hay un cántico que dice: una vida no me basta para decirte, para servirte. Una vida no me basta para hacer lo que tengo que hacer aquí en la tierra mientras tengo vida. Dios nos da, iglesia, hermano, hermana, amigo que nos visitas, vida. Nos da vida, nos da capacidades, nos da talentos, nos da dones. Pero ¿sabe para qué? Él trae el tesoro que es su palabra. Para mí ese es el talento que Dios pone en nuestras manos. Su palabra, el evangelio de la palabra. Para que a través de nuestros dones, a través de nuestros talentos, a través de nuestras capacidades, a través de una vida que el Señor nos ha dado, compartamos y prediquemos y hablemos de las grandezas del Señor. Simplemente que el Señor nos salvó y que el Señor nos da vida eterna, que el Señor promete vida eterna. Ese es el talento que Dios deposita en la iglesia. Ese es el talento. El hombre del talento les dio dinero, era lo que tenía, era lo que le pertenecía. Pero Jesucristo le ha dejado a la iglesia, hermanos, hermanas, amigos y amigas, su santa palabra que transforma, que equipa, que capacita, que renueva y que hace una nueva criatura. El día de ayer yo me gozaba. Y Dios te bendiga, mi hermano Edgar, porque tuviste los pantalones y te paraste allí enfrente y le dijiste a ese montón de hombres lo que Dios había hecho en tu vida. Aunque mi hermano llorando, gimiendo, pero recordaba lo que Dios había hecho en su vida. Y eso es maravilloso. Cuando reconocemos, hermanos, cuando reconocemos, iglesia, que yo no era nadie, que yo no era nada, que yo para muchos no existía, pero que Dios ha hecho grandes cosas en nuestra vida. Porque este pasaje, hermanos, en este día estamos a punto de terminar un año. Estamos a punto, hermanos, de iniciar otro año. Un mes nos queda. Estamos a punto como iglesia local de celebrar lo que conocemos nuestra conferencia de cargo.
Haz un balance. Ve lo que Dios ha puesto en tus manos. ¿Qué has hecho con esos 5 talentos? ¿Qué has hecho con esos 2 talentos? ¿Qué has hecho con un talento? ¿Corriste y lo enterraste? ¿Corriste y lo escondiste? ¿Corriste y lo dejaste? No soy yo, iglesia, es el Señor. ¿Qué has hecho con el talento que el Señor ha depositado en tus manos? Recuerda, un talento es una capacidad máxima de dinero. Decían por ahí que hacemos el equivalente a dólares y que son más de $500,000. Un talento. Solo que Dios deposita aun cuando pone una mínima cantidad. Así que mi hermano, mi hermana, amigo, amiga, si tú tienes un talento, si tú tienes 2 talentos, si tú tienes 3 talentos, tienes el privilegio de tener mucho. Pero el Señor pide mucho más. Al que más se le entregó, más se le pide. Yo voy a pedirles que se pongan de pie. Y por último, los puntos. Número 1, la vida no es nuestra. La vida la da Dios. Número 2, la vida es dada. Escucha, cuando Dios nos da la vida es dada para que lo usemos para la obra de Dios, para la iglesia mundial, no la iglesia metodista, la iglesia mundial. Y por último, va a llegar un momento que el amo del talento, el amo de los dones, el amo de las estrategias, el amo de tu vida va a venir y te va a pedir cuentas. ¿Y cómo nos va a encontrar? ¿Cómo nos va a hallar? ¿Con el talento todavía enterrado? ¿Con el talento escondido?